¿Qué tal, familia? El gusto de volvernos a encontrar en una nueva presentación de Surco TV. Tenemos los titulares que nos van a estar acompañando durante 30 minutos. Estos temas los presentamos para todos ustedes en sociedad de la siguiente manera. Sorgo. Una nueva presentación de los micros del ingeniero Gustavo Almacio. Siembra. Sobre esta nueva campaña nos deja precisiones el contratista y productor Fabián Alías. Suelo. El ingeniero Ariel Cuatrocchio nos brinda más detalles acerca del cuidado de nuestras tierras. Ganadería. Sobre el sector nos informa el médico veterinario Martín Pérez Bordagaray. Maíz. ¿Qué se debe hacer con esta mercadería? Nos aconseja el ingeniero Federico Stankovic. Colza. ¿Llegará el momento del despegue definitivo para este cultivo? Y tal cual lo señalábamos en los titulares, nuestro primer trabajo tiene que ver con una nueva presentación de los micros del ingeniero Gustavo Almacio. En esta oportunidad va a hacer hincapié en el control de malezas para los sorgos. Lo escuchamos. Con respecto al control de malezas, es importante lograr un barbecho limpio. Normalmente en nuestra zona no tenemos tantos problemas de gramínea, que es un gran problema en el sorgo. Por suerte todavía no tenemos problemas, espero que no lo tengamos, de sorgo alepo resistente. Y generalmente los lotes están libres de gramón o de sorgo alepo porque vienen de una agricultura de soja que justamente tiene la ventaja de dejarle el lote más limpio. La ventaja que tiene el sorgo es que tiene un mejor control de rama negra, por eso yo hablo siempre de integración y no de competencia entre cultivos, porque al poder usar atracina de presiembra o de preemergencia y al ser el sorgo un cultivo competitivo para hoja ancha, porque inclusive podemos usar después herbicidas como el 2,4-D en postemergencia, tiene un muy buen control, se puede producir un muy buen control de rama negra con el cultivo de sorgo. Ya yendo para zonas más marginales, el gran problema son o campos ganaderos, son las gramíneas. Por eso yo le digo a muchos productores, tienen que planificar el año anterior. Generalmente controlar las malezas el verano anterior a la siembra de sorgo, de tal manera que después no tengan sorpresa a la hora de hacer el cultivo, porque los herbicidas preemergentes, en este caso se usa metolaclor o acetoclor, con una semilla tratada con un antídoto que se llama Concept, para que no le produzca efectos de fitotoxicidad en el sorgo, va a depender de cuánto llueve después de aplicar. Y si hay mucha presión de malezas porque verano anterior semilló mucho, puede haber errores y consecuentemente un fracaso en el cultivo. Así que control de malezas es algo muy importante, es clave en el cultivo de sorgo, porque estamos hablando de un cultivo que no es RR, no es que la posibilidad de aplicar un glifosato posteriormente, y la base fundamental se hace con herbicidas preemergentes. Fabián Alías, productor agropecuario y contratista rural, se va a referir en esta oportunidad a la siembra fina. ¿Qué posibilidades va a tener los cultivos de trigo y de cebada en esta nueva campaña que prácticamente estamos desarrollando? Todo lo que se viene conversando hasta ahora, bueno, es tratar de bajar el precio de los alquileres de entre los 250 y 300 dólares que estábamos pagando el año pasado, a venirnos a precios normales de entre 150 y 200 dólares. Y lo que no, o sea, lo que sería lo ideal sería tratar de hacer a porcentaje o a medias con el dueño del campo,
o tratar de hacer un alquiler vencido, o sea, de pagarlo en cosecha al alquiler, porque la verdad que la parte de la liquidez de plata que tenemos en este momento es muy complicada para poder enfrentar la campaña nuevamente, ¿no? Se va a hacer trigo porque tenemos una inercia de sembrar trigo todos los años, que es lo que más o menos en esta zona lo sabemos manejar, porque la cebada sí se ha incrementado mucho el área de siembra de cebada, pero todavía no se le puede encontrar la vuelta de buenos rindes. Vos fíjate que estamos con un rendimiento casi igual al del trigo, con un precio mucho menor, así que es medio complicado. Venimos ya de 3 años con la cebada muy complicado con los rindes. Sí, estamos muy complicados con el asunto del grado de la cebada, porque nunca terminamos de encontrarle la vuelta, y a su vez del grado, de no encontrarle el grado, no encontramos el rinde ideal, porque tendríamos que sacar por lo menos entre 2 o 3 quintales más que el trigo para que te cierre el número, y nunca lo podemos lograr. Uno en realidad se volcaría todo a gruesa, porque los números no te cierran para hacer fina. Pero en realidad vamos a precisar plata en enero y febrero, y si volcamos todos los campos a gruesa vamos a estar complicados, ¿viste? Amigos, les propongo que nos vamos a establecer el primer corte comercial en Surco TV. Enseguida retornamos, después de la pausa, con estos titulares que van a estar presentes en el segundo bloque. Suelo, el ingeniero Ariel Cuatrocchio nos brinda más detalles acerca del cuidado de nuestras tierras. Ganadería. Sobre el sector nos informa el médico veterinario Martín Pérez Bordagaray. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. caio.com.ar. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa. Consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Opción eléctrica. Y ya nos encontramos en este segundo bloque de nuestro programa. El ingeniero Ariel Cuatrocchio, en el programa anterior, hacía hincapié a la importancia que tienen los análisis de suelo. En esta oportunidad vamos a compartir la segunda y última parte de los consejos que nos deja para los amigos productores para que cuiden su suelo como corresponde. Previo a la siembra como orientativo para hacer el presupuesto de fertilizante que vamos a necesitar para la campaña. Pero en el caso que se trate de cultivo de ciclo largo, hay que tener en cuenta que la dosis que hemos calculado al momento de la siembra la dividimos por 2, hacemos la primera aplicación con esa dosis, y al momento de hacer la segunda aplicación es necesario chequear nuevamente los lotes cómo están de nitrógeno disponible en el suelo, porque desde el momento previo a la siembra, donde hicimos el primer análisis, hasta el momento de aplicación, han pasado tal vez 2 meses ya, y en ese periodo pasan muchas cosas, ¿no es cierto? Hay un aporte por parte del suelo de mineralización, aporta nitrógeno, y por otra parte también está todo el movimiento de nitrógeno que se puede ir perdiendo por evaporación amoniacal o se va lixiviando en los años de mucha lluvia, y parte del nitrógeno se pierde hacia las napas, así que es importante volver a chequear. Este tipo de chequeos de fertilización, de nutrición, de nutrientes disponibles en el suelo,
es un trabajo que es necesario tenerlo en cuenta. No genera un gran costo para el productor. En general, orientativamente le puede generar un costo de alrededor similar a lo que serían 2 kilos de fósforo, de fosfato de amónico por hectárea, una cosa así. Y es un costo insignificante cuando se compara con el resto de los costos necesarios para llevar adelante el cultivo. Y los beneficios son muy importantes, porque tener un dato, tener el dato disponible de los nutrientes disponibles en el suelo, nos permite verdaderamente ajustar bien el balance de nutrición en cada uno de los lotes. Eso es de mucho valor técnico, porque es la única manera con la cual podemos hacer una fertilización prácticamente casi exacta en cada uno de los lotes y no caer en el error de una subdosis o sobredosis en un lote y una subdosis o sobredosis en otro lote. De esta manera nos permite hacer un presupuesto para comprar el fertilizante necesario y suministrarlo en dosis variables según los lotes, ¿no? Incluso también en dosis variables dentro de un mismo lote, porque a veces en nuestra zona hay una zona un poquito más continental, alrededor de la Dulce, la zona de LUM, que tiene los terrenos son más ondulados, el relieve es bastante, hay campos que tienen relieves muy ondulados, y en esas situaciones también conviene discriminar ambientes dentro del mismo lote, sin caer necesariamente en lo que es agricultura de precisión, pero sí uno puede lograr un poquito más de precisión simplemente diferenciando ambientes, porque no es lo mismo la disponibilidad de nutrientes en la loma que en una media loma o que en el bajo, porque son ambientes distintos que vienen trabajando distinto. Nosotros estamos ubicados en la avenida 59, número 4892. Nuestro correo electrónico es info@argenagrosa.com y el teléfono de Necochea 02262 1540 8524. Programa anterior compartíamos la primera parte del informe que elaboró el médico veterinario Martín Pérez Bordagaray. En esta oportunidad vamos con la segunda, sobre la ganadería, que él nos deja su visión cómo se encuentra este sector tan importante. Lo escuchamos. Hoy, sin duda, la agricultura no tiene la rentabilidad deseada. Y con respecto a la ganadería, hablando de carne más específicamente, hay varias cosas para comentar. Primero, y el de mayor importancia, es que debido a las políticas de estos últimos años, vemos que hemos perdido 10 millones de cabezas en el stock. Actualmente hay 51 millones. Con ese escenario, podemos decir que tenemos menor oferta de gordo en el mercado, pero con un mayor consumo por habitante, casi 62 kilogramos por año. Es por esto que el precio de la hacienda presenta hoy un precio atractivo si lo comparamos con precios del 2009, y dejando de lado la inflación y la devaluación. Pero también es cierto que a los márgenes brutos, cuando le ponemos los gastos de estructuras y administración, las amortizaciones, el resultado es fino, y si además le agregamos la inversión inicial, por ejemplo, el valor de la tierra, más los retiros empresariales, lo que se denomina saldo para crecer es muy poco. Los precios siguen retrasados, sobre todo en gordo, aunque también la invernada. Teniendo en cuenta el valor del maíz y un gordo a 20 pesos, el precio de la invernada podría ser de un 15 o un 20% mayor. Según especialistas consultados, ellos afirman que el aumento del 27% de paritarias puede traccionar el precio en góndola, si la oferta de gordo no satisface la demanda, pero si las exportaciones se abren, el precio va a subir porque hoy tenemos la mercadería justa para satisfacer el mercado interno y tenemos muy poco saldo exportable. La carne, en relación a otros productos, es económica. El pollo, por precio, aporta al consumo, y el cerdo, a pesar de que es caro, compite a la par de la carne vacuna y ha crecido muchísimo en los últimos años.
Antes, el cerdo se conocía solo en chacinados y hoy se ven cortes variados en las carnicerías. Las exportaciones argentinas ya no se encuentran entre los 10 mejores. Las políticas deberían ser más claras, de largo plazo y contar con créditos blandos. Rápidamente nos vamos a establecer un nuevo corte comercial en Surco TV. Enseguida retornamos, amigos, desde la ciudad de Necochea y les seguimos haciendo compañía con más titulares. Entre ellos, estuvimos en la ciudad de Tres Arroyos. Maíz. ¿Qué se debe hacer con esta mercadería? Nos aconseja el ingeniero Federico Stankovic. Colza, ¿llegará el momento del despegue definitivo para este cultivo? Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa. Consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Opción eléctrica. Y ahora sí, amigos, nos encontramos en el tercer y último bloque de nuestro programa. En la oportunidad les vamos a presentar la palabra del ingeniero Federico Stankovic, perteneciente a Aguirá Guazú. Él se va a referir en esta oportunidad al mercado de maíz. ¿Qué posibilidades va a tener en nuestra zona? Hay poco exportador queriendo hacer maíz porque hay una... no está bien calzado el momento que se cosecha el maíz con el momento que a los compradores les conviene traer los barcos. Es decir, ha habido años donde los compradores adelantaron los barcos y tuvieron muchos problemas en hacerse del maíz, tuvieron que pagar gastos de excesivos de estadías porque no llegaba el maíz, y hay veces que llega muy tarde y la gente ya lo cosechó y cuesta hacer ese calce entre barcos y mercadería. Hay una amplia cantidad de días de cosecha de maíz porque la gente lo puede cosechar con humedad, esperar que se seque, dejarlo que se seque en planta, o sea, es la cosecha más larga de todas. Con lo cual, ese escenario complica un poco al comprador. Entonces, no hay tantos compradores de maíz queriendo hacer básicamente compras sobre el puerto de Quequén. Ese escenario, y además, la otra alternativa que son los consumos, que están también alejados de Necochea, porque los consumos básicamente están más a mitad de provincia o más para el lado de capital, hace complejo el tener compradores disponibles todo el tiempo. Y ese es uno de los grandes problemas del maíz. Por eso muchos lo hacen doble propósito, digamos. La gran mayoría de los que siembran maíz tienen su propia alternativa en el ganado, porque saben que a veces no pueden vender maíz o lo tienen que vender mal porque hay un solo comprador. Entonces, te vuelvo a decir, todo lo que hemos hablado te da la pauta de que es muy complejo vender granos en el sur por la poca cantidad de compradores. Por eso el productor del sur tiene que cada vez más especializarse en comercialización, porque no solamente hay que mirar las alzas y bajas del mercado, que a veces eso es mucho, se escribe mucho y se sabe poco, por más que lo leas todos los días, un día te parece que va a bajar y sube, sino que hay que hacer más hincapié en la realidad. ¿Quién compra el grano que yo tengo? ¿Cuándo lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Y cómo está? Averiguar, ¿se llenó? ¿Todavía le falta? ¿Va a haber más barcos? Compradores, esas cosas claves que en el día a día las pueden hablar
sus acopios donde venden el grano, con sus asesores, son mucho más importantes a mi criterio que saber si Chicago subió 20 puntos, bajó 15, China entró, salió, que hacen al contexto, pero no hacen a la realidad donde a uno le toca vender el grano. La colza es un cultivo que se ha promocionado, que ha estado llegando a través de diferentes charlas que nosotros hemos estado cubriendo. Pero lamentablemente nunca tuvo la inserción que se merecía, que pretendía en nuestra zona. En la oportunidad elaboramos un informe que nos acercó Horacio Mazzola y lo compartimos con todos ustedes. Hay muchas razones por las cuales la colza, que en realidad no es un cultivo alternativo, es la segunda oleaginosa en importancia en el mundo, en la Argentina le cuesta mucho arrancar. En un principio fue el tema comercial, que ya está subsanado. Hay algunos temas técnicos a los que el productor todavía le tiene cierto temor, como es la implantación y la cosecha, que es lo fundamental en cualquier cultivo. Y después creo que hay un tema cultural también. Muchas veces tenemos miedo de hacer o de empezar o aprender cosas que no conocemos. Es para aceite comestible y para la producción de biocombustibles. Colza que se produce en la Argentina, se procesa una parte muy pequeña acá en la Argentina y se vende especialmente al mercado brasilero, y el resto se exporta como grano para hacer biocombustible, especialmente a la Unión Europea. El cultivo es el cultivo de colza. Canola es una marca comercial que fue puesta por los canadienses, que responde a una sigla y que quiere decir que el aceite no tiene componentes indeseables para la salud humana o animal. La colza actualmente se vende libremente, es un mercado muy transparente. Puede existir en algún caso algún contrato que, no sé, el productor cambie luego su producción por el grano. Ahora es un mercado totalmente abierto, tiene una cotización y ese tema comercial ha sido superado. Tiene varios beneficios, tanto para el productor como para la industria. Para el productor, por ejemplo, libera el campo antes para poder hacer cualquier cultivo de segunda. Estamos hablando de colzas primaverales que estaríamos cosechándolas hacia fines de noviembre, en algunos casos con algunos cultivos como es la soja, una soja sembrada en época. Además, permite el control de algunas malezas que pueden ser problemas, como pueden ser las gramíneas, por ejemplo, en las zonas donde hay mucha gramínea. Se emplea la misma maquinaria que se emplea para la siembra de cereales. Nos da la posibilidad de diversificar, que es algo de lo que se habla mucho ahora, porque es la única oleaginosa que podemos hacer en invierno. Y así de esta manera pasaron 30 minutos con diversos temas del sudeste de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a saludar y agradecer a la gente que nos sigue habitualmente por Canal Rural Satelital, como por ejemplo a la familia Zubiri, a Néstor, a Popi, a Pablo, a todos el agradecimiento por estarnos acompañando programa tras programa por Canal Rural Satelital, y por supuesto lo hacemos extensivo para todos los loberenses, que es una ciudad que está a 50 kilómetros de la ciudad de Necochea. Dios mediante, amigos, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar con otra propuesta agrícola, ganadera para todos ustedes, y acá en Canal Rural Satelital.